un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Bienvenidos mis queridos amigos a este su programa Algo Dios va a hacer, una nueva edición. Como cada jueves estamos aquí junto a ustedes. Como ya saben, mi nombre es Roberto Hernández, soy el conductor del programa y vamos a pasar unos minutos juntos. Queremos saludar a toda la audiencia que nos está escuchando en Onda Paz, Onapau, Cataluña, en el 96.6 de la FM y también en Radio Amistad en el 107.9 de la FM. Pues tanto unos como otros sean bienvenidos, y a todos los que nos escuchan también en nuestro canal de YouTube. En fin, estamos aquí todos juntos, así que vamos a dar comienzo al programa. Hoy queremos hablar acerca de uno de los libros de la Biblia, creo que uno de los libros importantes, aunque todos lo son, pero hoy vamos a hablar de uno de los libros más citados en la Biblia, en el que encontramos ejemplos prácticos para nuestra vida diaria. Y todo aquel que de alguna forma tiene interés por escudriñar las Escrituras, por conocer a Dios, yo creo que le es necesario leer este libro, el libro de los Salmos, también conocido como el Salterio. Vamos hoy a sumergirnos de alguna forma, de una forma breve, pero vamos a sumergirnos en este libro escrito mayoritariamente por el rey David, además de diferentes escritores, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Y para ello, pues necesitamos ayuda, necesitamos contar con el pastor y maestro Luis Cortés, a quien vamos a dar la bienvenida. Él nos atiende desde Badalona. Luis, bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Un saludo cordial, estimado amigo y estimada audiencia, y gracias a Dios estamos bien, deseando hablar acerca de este bello libro que encontramos en la Sagrada Escritura. Es un libro apasionante al cual recomiendo que toda nuestra audiencia puedan leer. Es un libro comprensible y que además uno se identifica rápidamente. Hay salmos muy variados, muy diferentes, pero todos ellos tienen que ver con nuestra vida diaria. En principio, para comenzar, Luis, ¿qué te parece si nos explicas de alguna forma qué es el Salterio? Porque sabemos que es el libro de los Salmos, pero el Salterio no habíamos escuchado esa palabra tan frecuentemente. Bien, el Salterio, cuando hablamos del Salterio, nos referimos a la gran ontología, del canon hebreo, es decir, al libro de los Salmos. Una bella obra, una gran obra en las Escrituras, que pertenece al género poético, por excelencia, en esa literatura veterotestamental, es decir, en esa literatura que encontramos en el Antiguo Testamento. Este libro, el Salterio, esta gran ontología, pertenece exclusivamente a la poesía hebrea, y por tanto es el libro por excelencia de poesía hebrea que encontramos en el canon hebreo. Es impresionante cuánta bendición podemos encontrar en todo lo que es la Escritura, porque la Biblia enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir, y de alguna forma conecta con el ser humano, porque es la revelación de Dios para nosotros. Pero si tuviéramos que estructurar el libro de los Salmos, ¿cómo lo haríamos? Muy buena pregunta. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que el libro de los Salmos contiene 150 salmos. Y en nuestras Biblias aparece como una sola obra, ¿verdad?
aparece como una sola obra. Sin embargo, en realidad, el libro de los Salmos se divide en 5 libros. Cada uno de estos libros concluye con una doxología, es decir, termina glorificando y alabando al Dios vivo y verdadero. Por tanto, recuerden que aunque Salmos es una sola obra en nuestras Biblias, en realidad contiene 5 libros que, como ya he dicho, cada uno de ellos termina con una doxología, glorificando y alabando al Dios vivo y verdadero. Bueno, nuestros amigos nos harían la pregunta de otra manera, de una forma práctica. ¿De qué trata, Luis? ¿De qué trata este libro? Hay mucho que decir con respecto al contenido, a los diferentes temas, pero yo quiero expresar que uno de los temas principales que recorre esta gran obra es la alabanza. La alabanza dirigida, expresada al único Dios merecedor de gloria, honra y alabanza. Ese sería uno de los temas principales que recorre este escrito. La alabanza al Señor. La alabanza, qué hermoso, ¿no? Yo he sentido desde muy joven el deseo siempre de alabar a Dios. Y a Dios se le puede alabar de diferentes maneras, de muchas maneras. Y a Dios, yo sé que Dios se agrada por medio de la alabanza de su pueblo y de cada uno de los que le adoran. Es una forma de reconocer, ¿verdad?, a Dios, adorándolo, bendiciéndolo. Luis, encontramos reflejados en los Salmos algunos de los atributos de Dios. Pues esta pregunta es importante, es una pregunta importante, interesante, ya que Salmos contiene una rica y profunda teología. Quizás muchos lectores no llegan a comprender esta verdad y ven los Salmos como meros poemas. Ya lo decía el gran escritor y apologista británico C.S. Lewis. Este gran apologista decía que los Salmos son poemas destinados a ser cantados, no tratados doctrinales, decía. Sin embargo, tengo que decir que Salmos es profundo y riquísimo en doctrina y teología. Como tú bien dices, esta gran obra de la Biblia presenta de una forma magistral las perfecciones y los atributos divinos. Cuando vamos y nos acercamos a esta obra y hacemos una lectura reposada, encontramos que se presenta a Dios como el único soberano, como aquel que reina sobre todo el universo y todas las criaturas que existen. Se presenta a Dios como aquel que es infinito en sabiduría, como aquel que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, como aquel que es el redentor y salvador de su pueblo. Además, se presenta a Dios no solamente como el creador de todo cuanto existe, sino como aquel que sustenta y preserva todas las cosas por medio de su divina providencia. Se presenta también la infinita santidad, gracia y misericordia del Señor. Por tanto, son muchos los atributos que destaca esta obra acerca del ser y atributos de Dios. Además, encontramos también algo sumamente interesante. Encontramos que podemos descansar y confiar plenamente en el Dios vivo y verdadero. Se presenta como aquel que es refugio para su pueblo. Y quisiera leer, ya que estamos, unas breves palabras, unas breves palabras que se encuentran en el Salmo 18, un bello salmo,
donde se presenta a Dios de una forma tremenda. Salmo 18 dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, no solamente se destaca esos maravillosos y sublimes atributos de la divinidad, como son su soberanía, omnipotencia, etcétera, sino que además se presenta al Señor como aquel que es refugio y amparo para su pueblo. Por tanto, estimados amigos, os invito a leer esta gran obra, porque en ella vamos a contemplar a Dios, al único Dios vivo y verdadero, al único Dios salvador del hombre. Lo vamos a poder contemplar en sus perfecciones divinas. Y oigan bien, cuando contemplamos a Dios en sus perfecciones divinas, en sus atributos, cuando vemos su majestad, su santidad, es cuando caemos rendidos a los pies del Señor. Es muy interesante, Luis, gracias por todas estas aportaciones. Entre los 150 salmos que tenemos registrados en la Biblia, encontramos salmos muy diferentes unos de otros, pero hay unos que podemos identificarlos como salmos proféticos o mesiánicos. ¿Qué significa esto? Para que todos lo puedan entender. Sí, evidentemente, cuando abrimos esta obra, encontramos, cuando la estudiamos, que existen ciertos salmos que son de carácter mesiánico, ¿no? Los especialistas los denominan salmos mesiánicos. Por ejemplo, entre otros muchos, encontramos el Salmo 2, el Salmo 16, el Salmo 22 y el Salmo 110, entre otros, que son salmos mesiánicos. Se denominan salmos mesiánicos porque se cumplen de forma perfecta en la persona y la obra del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo 2 habla acerca del reino universal del Mesías Rey. El Salmo 16 predice, esto es interesante, predice alrededor de 1000 años antes de Cristo la resurrección gloriosa del Mesías. El Salmo 22 describe los padecimientos y sufrimientos del Mesías, de Cristo en la cruz del Calvario. El Salmo 110 habla acerca del reinado, o mejor dicho, presenta al Mesías como aquel que es rey y sacerdote. Por tanto, encontramos que estos salmos mesiánicos se cumplen de una forma perfecta en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por esta razón, los teólogos los llaman salmos mesiánicos. Y los salmos que encontramos, que son salmos que nos dan consejos prácticos, como por ejemplo el Salmo 1. ¿Qué nos dice este salmo, Luis, acerca del camino que debemos andar? O el camino, por ejemplo, de los justos o de los malos. El Salmo primero, ya los primeros teólogos del cristianismo, los llamados padres de la Iglesia, decían que era como una especie de introducción al Salterio. De ahí la importancia de leer, comenzar por el Salmo primero. El Salmo primero es un salmo que pertenece al género sapiencial. La literatura sapiencial es una literatura que trata acerca de la sabiduría, no la sabiduría tanto de los filósofos y pensadores de la antigüedad, sino más bien la sabiduría que procede de Dios. Y quiero hacer un paréntesis. Sabiduría en la Biblia implica conocer a Dios, conocer su palabra y vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios revelada en su santa palabra. Eso es sabiduría en términos bíblicos. El Salmo primero trata acerca de dos clases de personas
dos caminos y dos destinos. Se presenta al hombre justo en contraste con el impío. El Salmo es una especie de instrucción. Nos instruye con respecto al bien y el mal y pone ante nuestros ojos bendición y maldición, vida y muerte, con la finalidad, el propósito de que tomemos el camino recto que lleva a la verdadera y genuina felicidad y evitemos el camino que conduce a la ruina y a la condenación eterna. El Salmo primero describe a los malos como aquellos que van a ser condenados eternamente. El destino de los impíos, el destino de los malos, de aquellos que viven sin Dios, es un destino de ruina, de condenación por toda la eternidad. Y quiero leer un texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, porque el Salmo primero guarda una relación estrecha con lo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. En esta porción del Evangelio encontramos una enseñanza del Señor Jesucristo que está en armonía con la enseñanza del Salmo primero. Leemos así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estimados amigos, la Biblia nos enseña que hay dos caminos. Un camino que lleva a la condenación eterna y un camino que lleva a la salvación eterna. Un camino que lleva al infierno y un camino que lleva al cielo. Esta es la verdad que nos presenta prácticamente tanto el Salmo primero como la enseñanza que Jesús da en Mateo 7, versículos 13 al 14. Y déjame decir algo importante. Todos los seres humanos que habitamos en este planeta estamos en uno de estos dos caminos. No hay más caminos. Hay un camino de perdición y de condenación y un camino de vida eterna y salvación. Y todos estamos transitando y caminando por uno de estos dos caminos. Hay de aquel que transite por el camino que lleva a la perdición, porque su fin es ruina y condenación eterna. ¿Qué te parece, Luis, si damos lectura al Salmo número 1 para que los amigos se puedan situar un poco en el consejo, ¿verdad? El consejo de la palabra de Dios o de Dios mismo, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dice así el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, sino los pecadores, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí encontramos el consejo de Dios, ¿verdad? En este libro que estamos comunicando, transmitiendo algo del contenido, ¿verdad? Porque es muy extenso, son 150 salmos que recomendamos que poco a poco usted pueda ir leyendo, pero estamos reflexionando y también encontramos salmos de exhortación a la lectura de la palabra. Por eso yo quiero ahora alentarle a que usted pueda escudriñar las Escrituras, buscar a Dios en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Puedes comentarnos algo, por ejemplo, del contenido del Salmo 119, que quizá sea uno de los salmos que nos animan
a buscar a Dios en su palabra? El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la obra y es el capítulo más extenso de toda la Biblia. El tema central del Salmo 119 es la palabra de Dios. Ese es el tema central. Y hay en ese capítulo una porción que a mí me gusta, de una forma tremenda, porque nos presenta algo así como una receta para una limpieza espiritual. Nos referimos al Salmo 119, versículos del 9 al 16. Ahí se nos presenta una receta para una limpieza espiritual. Y comienza así esa porción, diciendo el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde: con guardar tu palabra. Y en el versículo 11 el salmista expresa: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí encontramos que evidentemente la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, es un medio poderoso de santificación en la vida del creyente. También nos acordamos de las palabras que Jesús expresó en esa oración intercesora, consignada en Juan 17:17. Cristo se dirige al Padre y expresa: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, la misma Escritura nos insta, nos exhorta a leer la palabra de Dios, a meditar, escudriñar y a aplicar la Biblia a nuestra vida personal. Porque la Biblia es luz para nuestro entendimiento. La Biblia alumbra nuestro camino. La Biblia nos muestra quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es nuestra condición como seres humanos caídos. Todo lo que necesitamos, estimados amigos, para nuestra salvación y santificación y vida cristiana, lo encontramos únicamente en la santa palabra de Dios. Si queremos vivir en santidad, apartados del pecado y de todas aquellas cosas que no agradan al Señor, debemos leer, escudriñar y aplicar la Biblia a nuestra vida personal. En esta sociedad en la cual vivimos, es una sociedad caída, depravada, ¿verdad?, y corrompida en extremo por el pecado. El pecado ha afectado a los seres humanos en todos los elementos que constituyen su naturaleza humana. El pecado ha afectado al universo, al cosmos. Por esta razón, vivimos en un mundo y una sociedad corrompida por el pecado. Pero en medio de esta sociedad caída tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos muestra el camino que es Cristo para tener el regalo de la salvación y la vida eterna. Y damos gracias a Dios por su palabra, porque ella es la única revelación de Dios dada al ser humano. Por tanto, os invito a leer la Biblia, a leer especialmente en esta ocasión la gran obra que encontramos como es el libro de los Salmos. Qué bueno sería que atendiéramos a la palabra de Dios revelada. Tenemos una gran oportunidad de conocer a Dios y bueno, es una de las cosas que el ser humano necesita, conocer la voluntad de Dios expresada en cada uno de los libros de la Biblia. Hemos hablado del Salmo 101, hemos hablado del Salmo 119 y de tantos otros salmos que encontramos en las Escrituras. ¿Qué destacarías, Luis, en comparación con lo que hemos comentado hasta ahora? ¿Qué destacarías del Salmo 51 y del Salmo 32? Pues ambos salmos, el 32 y el 51, fueron compuestos, escritos por el rey David en momentos determinados de su vida. Y ambos salmos tratan con respecto al perdón divino. Al perdón divino. El perdón que solamente Dios puede ofrecer y dar al ser humano
en su gracia sublime e infinita. Concretamente, el Salmo 51 lo compuso David después de arrepentirse de sus pecados y confesar su pecado delante de Dios. Como todos sabemos, David, en un momento determinado, cometió graves pecados, pero David se arrepintió de sus pecados y confesó sus pecados al único Dios misericordioso y lleno de gracia. Y fue en esta ocasión, en este contexto, cuando él compone esa tremenda composición, como es el Salmo 51, en donde David expresa su arrepentimiento pidiendo a Dios perdón por sus pecados. David sabía que aunque él había cometido graves pecados, él sabía que había perdón disponible por la misericordia y la gracia divina. Y creo que todos los seres humanos necesitamos ser perdonados por Dios. Todos los seres humanos, especialmente aquellos que viven sin Cristo, ¿verdad? Viven practicando el pecado, transgrediendo la santa ley de Dios, viviendo de espaldas a su Hacedor y Creador, y necesitan ser perdonados para no sufrir la ira eterna, la ira venidera que Dios va a derramar sobre aquellos que no le honran y le glorifican. Por tanto, el ser humano necesita ser perdonado. Y solamente el perdón se halla cuando el hombre se arrepiente y pone su fe en el único Salvador de los hombres, que es el Señor Jesucristo. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de todos nuestros pecados. Esta es la verdad que nos presenta la Biblia. Hay, Luis, muchas formas de venir al arrepentimiento, porque una de las cosas que Dios entiende es el lenguaje del corazón, ¿verdad? Quizá no nos vamos a expresar de una manera tan sublime como lo hizo David en el Salmo 51, pero Dios conoce cuando hay un genuino, verdadero arrepentimiento en el corazón de los seres humanos. Él conoce todo de nosotros, Él sabe por lo que estamos viviendo y sabe cuando fallamos también, y Él se da cuenta cuando verdaderamente hay un arrepentimiento verdadero. Me gustaría leer algunos fragmentos del Salmo 51 para que veamos cómo David se expresó delante de Dios. Después de haber fallado, de haberse equivocado, Él reconoce su culpa y clama a Dios pidiendo misericordia. Y el Salmo 51 dice lo siguiente, encontramos estas palabras escritas desde el corazón de David, del rey David, dirigidas a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Podríamos dejarlo aquí en este versículo 13, aunque el Salmo continúa, es más extenso, pero para que tengamos un panorama de cómo podemos dirigirnos. Y esta oración de David creo que ha servido para que muchos pues decidan dar el paso y arrepentirse de sus pecados
y elevar su oración de una forma sincera. David se expresó así, pero cada uno de nosotros podemos hacerlo de una forma diferente, que Dios va a escuchar nuestra oración. Esto es así. Estamos llegando al término del programa, lo recuerdo porque nos quedan unos pocos minutos. ¿Qué te parece a ti, el Salmo 150? El Salmo 150 es el último de los salmos y en él encontramos también una forma de alabar a Dios, una forma de expresar adoración a Dios. Yo creo que es tremenda y sublime, ¿no? También me gustaría leerlo antes de que nos hicieras algún comentario acerca del Salmo 150, y voy a pedirle a nuestros amigos que si tienen su Biblia a mano, pues que busquen conmigo el último de los salmos. Le va a ser más sencillo encontrarlo. Son pocos versículos, es un salmo corto, pero es muy intenso. Dice así el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Dios. Aleluya. Así termina este salmo. ¿Qué te parece, Luis? ¿Qué tendrías que decirnos acerca de esta forma de expresar alabanza a Dios? Como antes hemos dicho al principio, uno de los temas centrales de esta bella obra es la alabanza. Evidentemente, la alabanza dirigida al único merecedor de ella, que es el Señor. Y este Salmo 150 es algo así como una doxología final de la obra, donde se nos invita a alabar, glorificar y ensalzar al único Dios vivo, a alabarlo con todo lo que somos, con nuestros instrumentos, con nuestra vida, porque solo Él merece la gloria. Pues antes de despedirnos, vamos a escuchar unos breves compases de una alabanza a Dios, una alabanza con multitud de instrumentos y con una letra muy especial. Me gustaría que cada uno de ustedes escucharan esta alabanza a Dios. ¿Qué te diré al ver tu rostro? ¿Qué te diré frente a tu trono? Y al escuchar tu voz, ¿qué te diré? Tú eres mi cielo. ¿Qué te diré? Mi Padre eterno. Tú eres mi canción. Vestido en majestad, cubierto de esplendor, envuelto en santidad. Solo podré decir que te quiero adorar, que te quiero exaltar, que he llegado hasta aquí solo para adorar, que te quiero adorar, que te quiero exaltar, que he llegado hasta aquí solo para adorarte. Bendito Señor. Tú eres mi hijo, ven a morar junto conmigo. Ya no hay más lágrimas. Ven a vivir a mis moradas, te pongo vestiduras blancas. Conmigo reinarás. Principio y final, cordero y león, el rey de la creación. Y solo podré decir que te quiero adorar, que te quiero exaltar, que he llegado hasta aquí solo para adorar, que te quiero adorar, que te quiero exaltar, que he llegado hasta
bien, estamos aquí de nuevo y damos gracias a Dios por dar este breve repaso por el libro de los Salmos. Y solamente me queda decirte, Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a comprender algunas de las porciones bíblicas, como siempre lo haces, y esperamos encontrarte pronto de nuevo en otro nuevo programa. Gracias por vuestra confianza, y espero que este programa pues sea de edificación para nuestros oyentes. Muchas gracias. Pues mis queridos amigos, yo quiero despedirme, decirles, como siempre les digo, que este canal está para el servicio de cada uno de ustedes. Pueden encontrar todos los programas en nuestro canal de YouTube, cogerlos a la carta. Hay infinidad de programas con diferentes invitados. Son programas para que usted pueda reflexionar en la palabra de Dios, meditar en todos los temas que hemos compartido con ustedes y también compartirlo con otras personas. Si usted lo desea, también puede suscribirse al canal, Algo Dios va a hacer, para que pueda usted recibir los programas de una forma sistemática, ¿no? Cada jueves estamos junto con cada uno de ustedes. Así que, ahora solamente decirles que si también nos quieren sintonizar por la emisora de radio Onda Paz, pues la pueden encontrar en el 96.6 de la FM y también en otra emisora de radio aquí en Cataluña, que se llama Radio Amistad, en el 107.9 de la FM. Y antes de despedirme, pues quiero también promocionar un devocional que estamos regalando para todos aquellos que estén interesados en meditar en las Escrituras. Es un devocional que lo entregamos por cortesía de Radio Encuentro, Cadena de Vida, y me gustaría que, así como sale en pantalla, pues usted lo pueda recibir en su hogar y pueda meditar en las Escrituras. Y ahora sí, solo me queda que decirles que ante las pruebas, ante las dudas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.